Mis amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor estén con ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero hablar de un tema que he hablado en anteriores oportunidades, un tema que ya se ha tocado mucho en la congregación. Ciertamente el pastor lo ha venido tocando en muchos puntos. Yo también ya llevo esta tercera predica de esta serie de Cristología. Conocemos quién es Jesús, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera que fuéramos a Filipenses 2 del 6 al 11, Filipenses 2 del 6 al 11. Mis amados hermanos, esta es una serie hermosa, conocer la persona de nuestro bendito Salvador. Es un privilegio. La Escritura nos muestra esta riqueza de la gracia. Filipenses 2 del 6 al 11, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis amados hermanos, estos versículos tocan un tema crucial, un tema muy importante de la cristología. Ciertamente el estado eterno de Jesucristo, lo que ha dicho el pastor, lo que he dicho yo en anteriores oportunidades. Cristo es verdaderamente Dios, de Dios verdadero. Desde antes de la fundación del mundo, allá en la eternidad pasada, Él ha estado junto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no tiene principio de días, no es un ser creado. Él ha estado desde el principio, allá en la eternidad pasada, junto al Padre y al Espíritu Santo. Vemos en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, un versículo hermoso que nos muestra esta naturaleza de Cristo, de Dios verdadero, de Dios verdadero. Juan 1, 1 hasta el 3. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mis amados hermanos, aquí vemos pues como desde el principio de todos los tiempos está Jesucristo. No es un ser creado, como dicen ciertos grupos arrianos que son los testigos de Jehová o mormones. No es un ser que apareció, como dicen los gnósticos, que apareció en Jerusalén como un fantasma. Ellos dicen eso y niegan la encarnación. No, mis amados hermanos, Él es Dios verdadero, de Dios verdadero. Dice la palabra que todas las cosas fueron hechas con la palabra de su poder. Colosenses 2:9, quiero que vayamos a Colosenses 2:9. Estoy pasando así rápidamente, viendo todos estos versículos que nos muestran la naturaleza de nuestro Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vemos pues que Él es Dios verdadero, inigualable Dios, Cristo. Vemos el lenguaje poético en Proverbios 8, del 22 al 23, en un lenguaje poético o un lenguaje como anunciando a Cristo, pero aquí se nota que es la sabiduría, como un tipo de Cristo. Nos dice en Proverbios 8, 22 al 23, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras.
eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Mis amados hermanos, aquí la sabiduría tiene que ver mucho con lo de Juan 1:1. En el principio era el verbo. El verbo es la palabra, la sabiduría. Y aquí nos muestra que Cristo es verdaderamente Dios, que Él creó todas las cosas, los cielos, la tierra, lo que hay debajo de la tierra. Él ha creado todos los fundamentos de la tierra. Aquí en Proverbios 8 nos muestra como un tipo de Cristo. La sabiduría es un tipo de Cristo y nos muestra que Él estaba allá con el Padre desde antes del principio de los tiempos. Él es Dios inigualable, Dios verdadero. Él no es un simple profeta, un simple gurú espiritual, no. Él es Dios desde el principio de los tiempos. Cristo no solo participó en la creación, Él es el creador absolutamente de todo. Mis hermanos, mucho antes de fundar los cimientos de la tierra, allí estaba Cristo en forma de siervo, como siervo, diciéndole al Padre: yo voy a encarnarme para este pueblo que yo represento. Él estaba desde allí, desde el principio, antes de formar los cimientos de la tierra. Antes de formar los cielos, allí estaba, antes de todo ello estaba Cristo, con el Padre y el Hijo, Él aceptando y Él siendo obediente, un siervo fiel. Él diciéndole al Padre: yo me voy a encarnar para venir a ese estado de humillación y ir a muerte, y a muerte de cruz, para el perdón de los pecados. Y esto fue hecho antes de la fundación del mundo, mis amados hermanos. Fue hecho ya en el decreto eterno de Dios, en el pacto eterno de Dios. En Hebreos 13 dice: por la sangre del pacto eterno. ¿Cuál pacto eterno? El que se hizo antes de la fundación del mundo, entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, donde el Hijo se comprometía a venir a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir y ser fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Él estaba en la eternidad pasada, Dios el Hijo, el Espíritu y el Padre. Mis amados hermanos, este es el estado eterno de Cristo. Cristo es Dios verdadero. Pero también en Filipenses nos muestra que Cristo no solamente está en ese estado eterno, sino que estuvo en un estado de humillación. ¿A qué me refiero con este estado de humillación, mis amados hermanos? En que Cristo vino a esta tierra, a este pobre tabernáculo hecho de carne, para venir a pasar las más inigualables sufrimientos, como el Dios verdadero, el mismo que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, fue sostenido por los brazos de una madre. Como el Hijo eterno de Dios, que no puede ser tentado, fue tentado en el desierto. El Hijo eterno de Dios, que Dios verdadero, que no pasa hambre y sostiene a todo el mundo, en ese desierto pasó hambre. Como ese Dios verdadero, que es alegría y un gozo permanente, lloró en Getsemaní desconsoladamente diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Es donde toda la ira de Dios por el pecado de su pueblo estaba cayendo en Cristo. Allí estaba cayendo gotas de sangre. No era porque lo que tenía que enfrentar con los romanos ni que lo iban a castigar, no. Era porque toda la ira de Dios por el pecado de su pueblo iba a caer en él. Cristo, que dice que va a llegar en un caballo en Apocalipsis en gloria,
entró a Jerusalén como un pollito hijo de asna. Es inigualable como Cristo en su estado de humillación, por lo cual, dice que por este estado de humillación, Dios le exaltó hasta lo sumo. Primeramente hay que pasar por esa opresión para que Dios nos exalte, así como exaltó a su Hijo Jesucristo. Hay que pasar por pruebas, por dificultades, para que Dios nos exalte. Asimismo le tocó pasar a su Hijo Jesucristo, ser vituperado por las manos de fariseos y romanos, escupido, el Dios que es solo amor. Aquí vemos pues estos contrastes tan maravillosos, como Cristo, el Dios verdadero, vino acá a pasar penurias en este estado de humillación, en esta carne, en este tabernáculo, en el desierto de nuestra peregrinación, para el ser exaltado y para el perdón de los pecados. Le fue a la cruz y por eso Cristo perdonó todos los pecados. La salvación no se pierde para el que la tiene, porque ha sido obra de Cristo completamente desde la eternidad pasada. Y Él vino en Génesis 3:15, es prometido desde el principio de los tiempos, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario. Y cumplido ese pacto de gracia en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo completamente. Y ese que ha sido salvo completamente tiene un corazón nuevo, como dice Ezequiel capítulo 36 y como dice Jeremías capítulo 31. Dice: y os daré un nuevo corazón, os daré espíritu nuevo y os daré nuevos mandamientos. No es algo que viene de nosotros, mis amados hermanos. No es algo, yo voy a hacer cosas buenas, no. Dios el Padre es la fuente de todo y Él da un nuevo corazón y un espíritu nuevo, y en la cruz del Calvario lo hizo. El que es de Cristo siempre creyó en Cristo y va a andar completamente en sus mandamientos, porque es algo que viene de Él. Os daré nuevos mandamientos, un espíritu nuevo y la ley escrita en el corazón. Esas son las promesas del bendito pacto de gracia. La salvación es segura para el que la tiene. No quiero desviarme, pero una persona que se va a la congregación verdaderamente no creyó completamente en ese sacrificio de Cristo y no ha confiado verdaderamente en lo que hizo Cristo en la cruz. A causa de esta humillación fue exaltado. Vemos también el estado de exaltación. Cristo fue exaltado. Como dice la epístola a los Filipenses, Dios le exaltó hasta lo sumo. Vemos una inigualable exaltación, como en ninguna otra parte se ha visto en esta tierra. Dios le exaltó hasta lo sumo. No dice un poco, dice hasta lo sumo. Inigualable exaltación. Donde dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él no solamente se quedó, Él está a la diestra del Padre, sino que le dio un nombre que es sobre todo nombre. No importa político, el gobernante, el sabio de este mundo, no, Él es superior a todos los sabios y a todo este mundo. El nombre sobre todo nombre, como dice el pastor. Si viene el presidente, tal vez tengamos que levantarnos, pero Cristo nos tenemos que humillar porque Dios le ha exaltado hasta lo sumo. Dice que donde toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No es opcional. Los falsos maestros, los ateos, que normalmente difaman el nombre de Cristo. Hasta en reuniones, en chanzas, se difama el nombre de Jesús. Ay, Jesucito, Diosito, por Chuchito. No. Dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Al final de los tiempos, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, toda lengua, lo que nosotros hacemos normalmente en adoración, cada culto, nosotros confesamos con amor y humildad a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero vemos que en la segunda venida, los ateos, los falsos maestros, van a confesar que Jesucristo es el Señor. Ellos, es algo inigualable. Dios le exaltó hasta lo sumo.
Dice que toda rodilla se doblará. No es algunos, dice toda rodilla, de los que están en el cielo, los que están en la tierra, sea ángeles, principados, justos, injustos, toda rodilla se doblará en aquel día y confesarán y le darán la gloria y la honra a nuestro Jesús. Todos reconocerán quién es Él. Ya no estarán juzgándolo, ya no estarán diciendo, él es un maestro, un simple gurú. No, todo el mundo confesará que Jesucristo es el Señor. Y nosotros adoraremos en aquel día, felices, adoraremos con esos himnos hermosos, himnos de gloria, donde exaltaremos al Rey de gloria, al Rey de gracia. Y será un día maravilloso para nosotros. Confiamos y oramos para que muchas personas puedan poner su confianza en aquel Rey de gloria que viene y será exaltado hasta los últimos. Su estado de encarnación, vemos que Cristo, los tres estados de Cristo en estado de gloria, el estado eterno antes de la fundación del mundo, lo vamos a resumir. En estado eterno, Cristo es Dios verdadero, allá en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, no tuvo principio de días, es Dios verdadero. Pero Cristo, cuando se encarnó, muchos dicen, Jesús es el Dios, es hombre, vino más como el estado de hombre. No, Cristo, la definición correcta es que es verdadero Dios y verdadero hombre. No es 100% y 100% hombre, porque no puede ser 100 y 100. La definición correcta es verdadero Dios y verdadero hombre. No perdió una sola persona, y estos dos están en una naturaleza, verdadero Dios y verdadero hombre, como dicen los concilios antiguos. Dicen que no es Cristo, no es una confusión de sus naturalezas, sin cambio, sin división y sin separación. Tiene las dos naturalezas en su ser, no tienen cambio esas naturalezas, es sin división y es sin separación. Él no es una simple creación, como dicen los arrianos, testigos de Jehová, los mormones, que dicen que Jesucristo es una creación de Dios. No, Jesucristo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No es como dicen los monofisitas, que dicen que no, que Él es solamente una naturaleza divina ya. No, Él es Dios verdadero Dios y verdadero hombre. Él no es una aparición, como dicen los gnósticos. Los gnósticos dicen que Él se apareció como un fantasma en Jerusalén. Justamente el gnosticismo viene del apóstol Juan. Él escribe en una de sus cartas donde nos dice, aquellos que dicen que Jesucristo no ha venido en carne, está hablando del gnosticismo. Y es algo que ahorita es propagado, sino que no es una herejía nueva, eso es antiguo. Todas estas herejías son antiguas, sino que han sido recicladas por esos grupos. Testigos de Jehová, mormones, gnósticos, todos ellos falsos profetas y falsos maestros. Pero Él no es eso, Él es Dios verdadero, de Dios verdadero. Y cuando se encarnó, verdadero Dios y verdadero hombre. Y este Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Cristo fue exaltado por esta humillación. Dice que por este estado de humillación, fue exaltado hasta lo sumo. Esta fue la introducción, amados hermanos. Ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo Cristo por nosotros? ¿Qué está haciendo Cristo por nosotros? El Cristo que tiene un estado de gloria, estuvo en un estado de humillación, pero que ahora está sentado a la diestra del Padre y que ha sido exaltado hasta lo sumo. Ahora, ¿qué está haciendo por nosotros, amado pueblo? ¿Qué está haciendo por nosotros? Y la prédica de hoy es: Cristo exaltado intercede por su pueblo. Cristo exaltado intercede por su pueblo. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente
poder se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice la palabra, viviendo siempre para interceder por ellos. La intercesión de Cristo no es simbólica, no es ocasional, no depende de nuestro estado espiritual, depende de una sola cosa. Cristo vive eternamente. Los sacerdotes levíticos morían, su sacrificio era interrumpido, su sacrificio era momentáneo, pero Cristo tiene una vida perpetua. Su sacrificio es para siempre y su sacrificio es inmutable. Cristo no intercede mejor cuando tú oras mejor. Cristo no intercede bien cuando tú te portas bien. Cristo intercede siempre porque Él vive para siempre. Nuestra esperanza no está en nuestra constancia, sino en la vida eterna del Hijo. Cuando caemos, cuando no sabemos qué orar, cuando estamos tristes, Cristo está intercediendo. No estamos firmes por nuestros propios méritos o nuestras propias fuerzas, sino que estamos fuertes porque el Hijo ya está allí frente al Padre. Por eso Cristo está intercediendo completamente por nosotros. Cristo es un abogado verdadero para nosotros. Un abogado normalmente representa a una persona, pero se desentiende del caso. Pero tenemos un abogado que está permanente allí intercediendo delante del Padre. Y le está diciendo al Padre, yo pagué por aquellos, por este pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo pagué por ellos, yo los represento. Y es un abogado permanente delante del Padre. Somos justos por la justicia de Cristo. Esa justicia que Él ganó inigualablemente en la cruz. Hay una palabra que dice, somos salvos por obras, pero no por nuestras obras, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz, por la obra de Cristo. No somos salvos por obras, sino por la obra de nuestro bendito Salvador. Dice que como un sacerdote eterno, eres un sacerdote permanente que está intercediendo allí a la diestra del Padre, permanentemente, dice perpetuamente, no dice en un instante, dice perpetuamente. Él está intercediendo por nosotros. A veces no sabemos qué orar, estamos tristes, estamos confundidos por tantas cosas, pero, amado hermano, el consuelo maravilloso es que nuestro Rey está allí, ya en victoria. Él está allí intercediendo por ti. No importa si hoy estás triste, no sabes qué orar. Cristo está en una intercesión perpetua con el Padre. Dice la palabra en Hebreos, Cristo intercede por los que se acercan a Dios por Él. Cristo intercede por los que se acercan a Dios por Él. No por méritos humanos, no los autosuficientes, no vienen por sí mismos. Dice que por los que se acercan a Él. Esto excluye el orgullo religioso, la autojustificación, la salvación por obras, y nos deja un mensaje claro. Cristo, nos acercamos a Dios por Cristo, a los que se acercan a Dios por Él. Esto nos deja algo muy hermoso en Romanos 8:34, en que Cristo es el único mediador. Cristo es el único mediador suficiente. Romanos 8:34. Dice, Cristo es el que murió, el que también intercede por nosotros. Cristo es el que murió, mis amados hermanos. No otros intercesores, otras personas. Dice Cristo es el que murió, el que también intercede por nosotros. No en nuestras fuerzas, no por nuestras obras, no por orgullo religioso, sino que Cristo es el único mediador. Cristo, nosotros somos insuficientes para esa mediación tan grande. Es una deuda inigualable que solo Cristo la pudo pagar. Cristo es el único mediador suficiente. Hebreos 4:16 nos llama, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué podemos acercarnos? No porque estemos fuertes, no porque seamos justos, no porque seamos más inteligentes, no, porque Cristo ya está allí. Cristo intercede por los suyos.
Cristo está intercediendo permanentemente por su pueblo, mis amados hermanos. Dice que Él es la cabeza, el segundo Adán, representando a los suyos. El mundo que no ha creído en Cristo está en la caída del primer Adán. Adán cayó, la humanidad murió completamente. Ellos están desprotegidos ante la magnitud de nuestro santo Dios. Por eso el mensaje del Evangelio es tan poderoso. Es el poder de Dios para salvación. Es un mensaje de Cristo, un mensaje que para los griegos es locura, para los judíos también, pero para nosotros es el poder de Dios. Y solamente en ese humilde mensaje hay transformaciones. Por eso se debe predicar el Evangelio en el púlpito. En el púlpito solamente Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Juan el Bautista dice que solamente es una voz que clama en el desierto, voz que clama en el desierto. Debemos ser voces, amados hermanos. Nosotros no somos, me estoy desviando un poco del tema, pero nosotros no somos el personaje principal. Cristo es el personaje principal y el único. Dice que Él solamente es un anunciador del reino. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como dijo el pastor, Él se fue alejando cada vez más hasta dejar el principal, que es Jesucristo. Jesucristo es el único digno de gloria y el único que debe estar aquí en este precioso púlpito. Nadie más. No nuestras cosas, sino Cristo. Se debe predicar a Cristo y a este crucificado. Mis hermanos, nosotros estamos representados por Cristo, el segundo y nuevo Adán. A Cristo le dicen el segundo Adán. ¿Por qué le dicen el segundo Adán? Porque Cristo cumplió lo que Adán no pudo cumplir. Adán incumplió en el huerto del Edén. Comió esa fruta y la humanidad murió completamente, tanto física como espiritualmente, en un jardín. Y ahora Cristo, antes de ir a la cruz, también está en un jardín. Aquí vemos estas dos relaciones. Está en un jardín orando en Getsemaní. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, la copa de la ira de Dios por el pecado del mundo. En un jardín donde Adán incumplió, en un jardín donde Cristo cumplió verdaderamente como el siervo fiel, ese siervo obediente que va a la cruz y ganó completa salvación para nosotros, para su pueblo escogido. La culpa no nos expulsa del trono, la condenación ya fue quitada. Cristo nos ha justificado completamente. Dice la palabra, Cristo intercede para salvar completamente. Cristo intercede para salvar completamente. No es una salvación frágil, no es temporal, no es parcial. Es una salvación completa, una salvación hasta el final, una salvación total. Una salvación segura. Cristo no solamente inicia la salvación, Él la sostiene, la guarda y la lleva por su consumación. Mis hermanos, aquí incluyen doctrinas gloriosas. La justificación, mis amados hermanos. Cristo defiende al declarado justo. Estamos nosotros, todos nosotros cuando vamos a morir. Ciertamente vamos a estar en el juicio de Dios. Allí va a estar el juez implacable que dice que es justo, completamente santo, 3 veces santo. Nosotros no nos imaginamos la santidad de nuestro Dios. Dice que nosotros no cabe en nuestra cabeza la santidad de nuestro Rey. Pero allí está nuestro bendito Salvador. Allí está nuestro bendito abogado diciendo, no quiere decir que ellos no pecaron, pero yo pagué por ellos. Yo soy el representante de ellos. Los que están unidos a Cristo, Dios el Padre, no ve nuestras pobres obras de injusticia. Él ve la obra gloriosa de nuestro bendito Salvador. Dado este plan perfecto, dado en el pacto eterno de la redención, desde antes de la fundación del mundo. Un pacto hecho entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.
Dios envía a su Hijo con un gran propósito, venir a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir, la ley de Dios. Eso se llama el pacto de gracia. Todo este acuerdo completo, desde antes de la fundación del mundo, anunciado en el principio, en Génesis 3:15, le dice Dios a la mujer de la serpiente, que la mujer aplastará la cabeza de Satanás, y Satanás, la serpiente lo morderá el calcañar. Es una promesa dada allí desde el principio de los tiempos. Allí vemos a Cristo, que Cristo está en toda la Biblia. Es un solo pacto. Cristo es el centro de la Biblia desde el principio. Génesis, Éxodo, Levítico, todo habla de Cristo y es anunciado desde el principio de los tiempos. Y su consumación es en la cruz del Calvario, el nuevo pacto. Todo eso forma, ese tridente forma el pacto de gracia consumado eternamente por Cristo. Cristo es el cumplidor de ese pacto y nosotros estamos allí en el que nos ha justificado. Mis amados hermanos, muchos dicen que nosotros sostenemos la salvación, pero ¿con qué fuerza vamos a sostener la salvación? Cristo, nuestro glorioso Salvador, con ese plan perfecto que les digo, Él nos sostiene nuestra salvación, nos guarda la salvación completamente. Estamos guardados. Dice que la perseverancia, Cristo guarda a los que justificó. La perseverancia de los santos, de nosotros, no es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestros propios méritos, es porque por todo ese plan y por todo lo que cumplió Cristo y que Cristo nos ha dado un nuevo corazón. Esa es la promesa del nuevo pacto, la promesa de la cruz. Y os daré un nuevo corazón. El cristiano tiene un corazón verdadero, un corazón nuevo, no un corazón, es un corazón nuevo, perfecto. Dice que la ley está escrita en nuestro corazón. El cristiano, el que ha creído en Cristo, no se va a deleitar en el pecado, no va a pecar así porque sí, no. La ley está escrita porque es una promesa del nuevo pacto. Cristo nos ha dado esa ley escrita en nuestros corazones, la ha puesto con tinta de sangre. Cristo nos ha dado esa ley y el cristiano se goza. No es algo que muchos dicen, si están en esa iglesia es porque por el infierno y todo eso, porque usted quiere salvarse del infierno. No, no es algo así, mis hermanos. Es por un plan eterno. Y es porque Dios ha puesto la ley en nuestros corazones y nos deleitamos en su ley, nos deleitamos cumpliéndola, nos deleitamos en la santidad que solamente la puede dar Dios. Nosotros no nos santificamos a nosotros mismos. Dios nos ha dado un nuevo corazón, un espíritu nuevo. Todo el cristiano tiene un espíritu nuevo, está sellado por el Espíritu Santo. Un cristiano verdadero no puede perder la salvación, porque está en Cristo, en esa obra perfecta, en esta obra maravillosa, y por toda esta humillación que Él pasó, Cristo dice que por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Nuestro bendito Salvador es un gran Salvador, es un glorioso Salvador. No está en nuestros propios méritos, mis amados hermanos. ¿Qué haría Dios si no fuera por mi bendito Salvador? Parándome al frente de nuestro glorioso Dios, la infinidad, la riqueza de su santidad, y de un simple pecador fuera de Cristo, representado por el primer Adán, por la caída de Adán. ¿Qué haría Dios? Sería algo espantoso, algo muy espantoso. Pero estamos representados por Cristo, el segundo y nuevo Adán. No tenemos por qué temer, mis amados hermanos. Estamos representados por Cristo. Cristo no solamente nos da la salvación, sino que nos da las riquezas de su salvación. Nos pone delante de la cruz y nos pone delante de la santidad de nuestro Dios. Muchos toman la santidad de Dios como si fuera un juego. No, eso es allí, yo puedo hacer cualquier cosa y me acerco a Dios. No, costó ese plan perfecto y a ese Hijo amado, a Jesucristo, ese Dios verdadero, de Dios verdadero, y que fue verdaderamente hombre también. Costó a su Hijo amado. Somos santos porque Cristo, Él dijo, consumado es. Todo ya fue consumado, mis amados hermanos. En Cristo perseveramos. Cristo guarda nuestra salvación. Cristo nos justifica delante del Padre. Amados hermanos, también Cristo intercede como nuestro abogado delante del Padre. Vemos
Aquí vemos la imagen, vemos un abogado, es nuestro glorioso Salvador. Vemos acusadores, vemos al enemigo de nuestras almas que nos está acusando. Vemos a nuestro Padre que es inigualablemente santo y la ley de Dios que es irreprensible, los mandamientos, una ley irreprensible que requiere una santidad perfecta. Pero allí está nuestro Cristo diciendo: Padre, yo los represento a ellos, yo pagué por este pueblo escogido. No quiere decir que ellos no pecaron, sino que yo pagué por ellos. Y nuestro Padre dice: buen siervo y fiel, entra al regazo de tu Padre, pero no por tus méritos, sino por los méritos de mi Hijo, nuestro glorioso Salvador. Por eso debemos confiar completamente en la obra de Cristo. Mis amados hermanos, la intercesión de Cristo sostiene nuestra perseverancia. La estamos terminando. La intercesión de Cristo sostiene nuestra perseverancia. Lucas 22:32. Lucas 22:32. He rogado por ti para que tu fe no falte. Pedro cayó, llegó al Señor, lloró amargamente, pero no se perdió. ¿Por qué? Porque Cristo ya había intercedido. Amado hermano, vamos a ver, les voy a contar algo que es glorioso, lo que hizo Cristo, que se llama la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Cristo fue enviado en el pacto eterno de la redención por las tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él vino con un gran propósito, como ya les dije. Fue el plan diseñado desde antes de la fundación del mundo, allá en la eternidad pasada. Él se compromete en venir a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. Cristo es el segundo y nuevo Adán. Él ha cumplido lo que Adán no pudo cumplir. Cristo lo ha cumplido perfectamente. Lo que Israel no pudo cumplir en el desierto, Cristo lo ha cumplido perfectamente, los mandamientos. Cristo, me refiero a obediencia activa, en que Él cumplió todos los mandamientos de la ley de Dios. Él es el verdadero Israel, Él es el segundo y mejor Adán, Él tiene vida en sí mismo, Él es la justicia en sí mismo. Él cumplió esa justicia verdadera, esa obediencia activa. Pero también dice que es una obediencia pasiva. ¿A qué me refiero pasiva? Él es glorioso, Él tiene vida en sí mismo, Él tiene una justicia verdadera, por lo cual Él se ofreció desde antes de la fundación del mundo. Le dijo: Padre, yo vengo a la tierra a cumplir por este pueblo que tú me das, por las ovejas que tú me das. Vengo a cumplir lo que ellos no pueden cumplir, la ley de los mandamientos, lo que Israel no pudo cumplir. Vemos esto en el huerto de Getsemaní, la obediencia pasiva, donde Él está allí orando: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál es la copa, mis amados hermanos? La copa de la ira divina, la copa de la ira de Dios, que cayó completamente en Cristo. Dice que Cristo goteaba esas gotas de sangre. Sé que por los romanos, los fariseos, los escupían. Eso fue fuerte, pero fue más fuerte allí, en la previa de la cruz, donde Él dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Todos los pecados que nosotros tenemos, todos los pecados del mundo, cayeron completamente en nuestro bendito Salvador. Todos, completamente todos. Y la carga de ese pecado cayó completamente allí. Él estaba sudando, estaba llorando. El Padre le da fuerzas para ir a la cruz. Él en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué desamparó el Padre al Hijo? El Padre desamparó al Hijo porque el Padre es justo, tiene una santidad perfecta. Y en ese momento, en esas 3 horas de sufrimiento, el Hijo se hizo maldición por nosotros y cayeron todos los pecados del mundo.
vemos la santidad de Dios inigualable que no puede ver el pecado, y vemos su Hijo Jesucristo que se hizo un harapo por nosotros. Todas las maldiciones del mundo cayeron en Cristo. En esas 3 horas se separó el Padre del Hijo. Pero después la gloriosa declaración: consumado es. ¿Qué fue consumado? Cristo ha pagado por todos nuestros pecados. El que ha confiado en Cristo es salvo completamente, está seguro. Toda la deuda ha sido pagada, toda la deuda ha sido saldada. Dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. No dice la palabra: ustedes van a perecer, el diablo los arrebatará de mi mano. No, dice: nadie las arrebatará de mi mano, porque Cristo es el que ha cumplido desde el principio a fin el pacto de gracia. Cristo, nuestro glorioso Salvador, ha cumplido esta obediencia perfecta y nos ha declarado justos. Somos hijos, tenemos la promesa de la salvación, somos predestinados, somos salvos por pura gracia, por el Hijo Jesucristo. Mis ovejas, las ovejas dadas desde antes de la fundación del mundo por este pueblo, Él vino a cumplir, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Que es jamás, mis amados hermanos, jamás vamos a perder la salvación que está en Cristo. Amados hermanos, meditemos en la obra gloriosa de nuestro bendito Salvador, de principio a fin. No es cualquier obra, es una obra inigualable. Su estado eterno, preexistente, su estado de humillación, vino a humillarse y vino a ser exaltado hasta lo sumo. No solamente eso, mis amados hermanos, Cristo, al final de su segunda venida, toda lengua confesará y todo nombre confesará que Jesucristo es el Señor. Todos se arrodillarán, toda rodilla se doblará para la alabanza de la gloria de su gracia. Mis amados hermanos, hasta que fue esta predica, acabamos esta serie de Cristología. Vamos a orar. De pie. Oh, amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por la obra que tú has hecho prometías desde antes del principio de los tiempos. Gracias por venir a humillarte, esa humillación hasta la muerte y muerte de cruz desde el principio. Gracias, Padre, por venir a humillarte en ese pesebre, a venir, Padre Celestial, a ese desierto, a humillarte por nosotros y a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. Gracias, amado Padre, por esa obra gloriosa, esa obra de humillación, donde, Padre Celestial, pasaste grandes penurias, pero a la vez Dios el Padre, dice la palabra, por lo cual, por esta humillación, Dios le exaltó hasta lo sumo. Oh Padre Celestial, hoy te confesamos en la iglesia como nuestro glorioso Salvador. Confesamos con nuestra lengua, con los himnos y cánticos espirituales, que tú eres Señor, que tú eres digno de gloria, que tú eres 3 veces santo, inigualable, de que tú eres inigualable, oh amado Padre Celestial. Permítenos, Padre Celestial, siempre adorarte en espíritu y en verdad, con conocimiento, amado Padre. No nos dejes divagar en nuestros pensamientos. Cuando estamos orando, permítenos solamente pensar en esas riquezas gloriosas del pacto de gracia y de tu gracia, Señor. Permítenos meditar en todo lo que hiciste, oh amado Padre Celestial. Te pido por mis amados hermanos, que tú los acompañes hoy a casa, que estés hoy y siempre con ellos, que no los abandones, que nos prosperen día a día, según sea tu fuerza, tu gracia y las riquezas de tu gracia, oh amado Padre Celestial. Llénalos de bendiciones, llénalos de fortaleza en todo lo que puedan enfrentar, pero Padre Celestial, llénanos de esa fortaleza de que saldremos adelante siempre con tu fuerza y con tu poder, oh amado Padre Celestial. Gracias, Señor, te amo, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.